Buenos días y feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Amén, así es. Bendecido debemos de sentirnos porque Dios está con nosotros en este lugar. Y realmente ustedes se ven muy bonitos todos en esta mañana, en especial los amigos que nos están visitando en este día, que han decidido venir y estar con nosotros en esta mañana. Realmente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta su iglesia de Montgomery. Yo quiero también darle la bienvenida a algunos pequeñitos que sus padres han decidido prácticamente entregar sus niños ante las manos de Dios. Y es por eso que en este momento vamos a presentar algunos bebés que tenemos con nosotros y que van a ser prácticamente nuevos miembros de nuestra iglesia, porque recientemente han nacido y sus padres han decidido entregarlo en las manos de Dios. Antes de tener esta oración, quisiera explicar lo que es la presentación de un bebé para cuando ustedes tengan a un bebé. La presentación de un bebé quiere decir un compromiso o un pacto que los padres hacen con Dios de traer a sus niños a la clase de cuna. Que el compromiso, el pacto que ellos hagan no sea con nosotros como seres humanos, que no sea con los maestros, que ese pacto, que ese compromiso que ellos están haciendo en este momento sea únicamente contigo, Señor. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, el capítulo 13, rápidamente. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 13, y vamos a reflexionar allí brevemente en un pasaje muy importante, muy interesante, y es uno de mis pasajes favoritos. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Y yo quisiera que todos busquemos en la Biblia, Juan capítulo 13. Los que están allá detrás, a los diáconos les voy a pedir que si hay algún hermano que en este momento está en los alrededores de los pasillos, por favor le pedimos que todos deben de estar aquí en este momento, porque vamos a explicar qué es el lavamiento de los pies, qué es la Santa Cena. Y quisiera que todo el mundo esté aquí, que nadie se lo pierda. Juan, capítulo 13, el libro de Juan, el capítulo 13. Los que lo tengan digan amén. Quiero que todos lo busquen, nadie se quede sin buscarlo. Si es necesario, encienda su celular, búsquelo en el celular, en la Biblia, búscase una Biblia prestada. Los niños también, por favor, todos los niños con su Biblia en la mano en este momento para poder abrir la palabra de Dios. Y quisiera que inclinemos nuestro rostro en este momento para pedir la sabiduría de nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque en este momento nos da la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, tu sabiduría. Que en este momento lo que vamos a estudiar no sea lo que yo quiera decirle a la iglesia, sino que sea lo que tú quieres decirle a la iglesia, Señor. Así que te lo rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Leyendo el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había de llegar para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a detenernos acá. Miren lo interesante. Jesús tenía toda la potestad del Padre.
Jesús tenía todo el poder que se le había dado desde el principio de la creación. Jesús era el dueño de todo, o sigue siendo el dueño de todo. Jesús es el único que se merece toda honra y toda gloria. Jesús, quien es el mismo Dios, es el dueño del planeta Tierra en el que vivimos. Jesús prácticamente es la única persona a quien nosotros debemos de honrar y glorificar su nombre. Amén. No hay nadie por encima de Dios, por encima de Jesús. Amén. Y Jesús sabía esto, es lo que dice el versículo 3. ¿Qué era lo que Jesús sabía? Que del Padre había venido y al Padre ¿qué? Al Padre iba. No sé si a ustedes le ha ocurrido en cierta circunstancia que ha pasado algo en el cual usted tiene toda la razón. Alguna discusión, algún problema, alguna situación que se ha presentado y usted es quien tiene toda la razón. Todo está a su favor. Las leyes están a su favor, los hermanos están a su favor y todo el mundo está de acuerdo y está correcto con usted. Póngase a imaginar eso. Piense eso. Piense tal vez en algún problema que usted haya tenido con su esposa o con su esposo. Piense en los jóvenes, los niños, algún problema que usted haya tenido con su papá, con su mamá. Y ahora usted está en una situación un poco complicada, pero usted está seguro que usted tiene la razón. Y que la razón es toda suya. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 4 dice, capítulo 13, versículo 4 dice, se levantó de la cena. ¿Quién fue que se levantó? Jesús. Vamos a ver, yo voy a leer. Si yo digo algo que no está bien, ustedes me corrigen, ¿ok? Vamos a ver. Se levantó de la cena y se puso su manto. Así que dice la Biblia. Se quitó su manto. Tomó una toalla, se la ciñó y dice el versículo 5, luego puso vino en un lebrillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ok, me están siguiendo. Entonces dice que puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies suyos. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? ¿De quién fue? De los discípulos, dice allí. Y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué fue lo que hizo? Los enjuagó, algunas versiones dicen los secó, etcétera, etcétera. Dice el versículo 6, entonces vino a donde Judas, ¿verdad? ¿A donde quién fue que vino? Donde Pedro, y le dijo, cuando él se le acercó donde Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿me lavas los pies? Sí, eso fue lo que le dijo. Pero miren lo que está pasando aquí. Dios, Jesús, el dueño del mundo, el que tenía toda la razón, el que tenía toda la potestad, el que Dios le había dado toda la razón. En este momento está tomando una cantina de agua, está tomando una toalla y se está arrodillando ante los discípulos y se dirige directamente a donde Pedro. Por allí empieza esto. Miren esto. No sé en su país, no sé cuál es la costumbre en su país cuando llega una visita a su casa, ¿qué es lo primero que se hace? A ver, ¿qué es lo primero que hacemos en nuestro país cuando una visita llega a la casa? Le ofrecemos algo de tomar, le damos la bienvenida, ¿qué más? Le ofrecemos asiento en la sala, ¿verdad? Pero en ese entonces, en el Medio Oriente y todavía en la actualidad, cuando una visita llegaba a la casa, lo que se le ofrecía era lavarle los pies. Y quien tenía que lavarle los pies no era el encargado de la casa, sino que eran los siervos o los esclavos de la casa, eran los que lavaban los pies. Sin embargo, Jesús llega a esta casa, Jesús es la visita, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el dueño de todo, y Jesús
empieza a hacer lo que le tocaba hacer a un siervo. Jesús se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Pero cuando Jesús va a lavar los pies de los discípulos, a la primera persona que se le acerca es ¿a quién? A Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Pedro levanta los pies y dice, hey, espérate, Jesús, hey, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo es esto? Eso fue lo que dijo Pedro. Oye, pero ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Levante la mano aquí los que conocen a Pedro. ¿O han escuchado de Pedro? Ok. Pedro es este tipo de persona un poco orgulloso, un poco rebelde. Pedro es este tipo de persona que no le gusta seguir instrucciones. Pedro es este tipo de persona que todo lo resuelve con pleito. Pedro es este tipo de persona un poco arrogante, a quien no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Este era Pedro. Pero el texto sigue diciendo lo siguiente. Dice el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderéis después. Lo que Jesús quería mostrarle, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, era el valor de la humildad. Lo que Jesús quería mostrarle a Pedro, a los discípulos, era el valor de que no importa que tú tengas la razón, no importa de que alguien a ti te haya ofendido, no importa el nivel que tú tengas, en algún momento debemos de humillarnos. Amén. Jesús se humilló ante los discípulos. Pero ¿saben por qué Pedro se sorprendió de lo que Jesús estaba haciendo? Porque Pedro no comprendía lo que estaba pasando. Y a veces sucede esto. A veces somos rebeldes como Pedro y no queremos obedecer o seguir las instrucciones porque tal vez pensamos que lo sabemos todo. Tal vez pensamos de que no debe de hacerse así, no, lo que el pastor dice no se puede hacer así porque yo soy más inteligente y yo esto y yo soy esto y yo soy lo otro, o no, esta persona me ofendió, él es que tiene que venir a pedirme perdón a mí, yo no tengo que ir a pedirle perdón a esa persona porque yo tuve la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces actuamos como Pedro. No seguimos las instrucciones de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Pedro, estate tranquilo, Pedro. Estate tranquilo, Pedro. Sigue lo que te estoy diciendo. Tú no me entiendes ahora lo que está pasando, pero tú me vas a entender más adelante. ¿Saben por qué Pedro no entendía lo que Jesús le estaba enseñando acerca de la humildad? Porque todavía Pedro no había traicionado a Jesús. Él no entendía. Pero Cristo Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Cristo Jesús conocía el corazón de Pedro. Cristo Jesús sabía que Pedro más adelante le iba a traicionar. Y es por eso que Cristo Jesús le está enseñando a Pedro lo que Pedro en un futuro él tenía que hacer también. Amén. Pero Pedro seguía de rebelde. Dice el versículo 8, dice, Pedro le dijo, miren cómo es Pedro, Aún así Pedro sigue de rebelde insistiendo en que no, dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Oigan esto, lo que le dice Pedro. Usted se imagina a Pedro hablándole a Jesús, diciéndole, oye Jesús, no importa, ya tú me dijiste que no entiendo, no importa, pero tú no me vas a lavar los pies. Eso es lo que Pedro está haciendo con Jesús. No está siguiendo las instrucciones de Jesús. No está obedeciendo a Jesús. ¿Y por qué Pedro no estaba obedeciendo a Jesús? Porque no, ¿qué? No entendía, no era humilde, no entendía lo que Jesús le quería enseñar acerca de la humildad. Y aquí donde Jesús le dice lo siguiente. ¿Qué le dice Jesús? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. A veces me da pena de que
a veces no queremos aprender el significado de humillarnos. A veces no estamos dispuestos a perdonar o a que nos perdonen. A veces, como Pedro, no reconocemos el error que nosotros hemos cometido. A veces pensamos que somos lo que más sabemos en la iglesia. A veces pensamos que todos los años que yo tengo en la iglesia me hacen perfecto y me hacen que yo no cometo errores. Y esto era lo que pasaba con Pedro. Y le cuento esto, antes de ayer en Enterprise estaba yo haciendo el flyer para una actividad que tienen hoy el fin de semana. Lo hice la imagen, incluso hasta lo publiqué en Facebook y todo. Lo mandé al grupo, a todos los hermanos. Y nadie dijo nada en el grupo, nadie dijo nada. Ayer me escribe una hermana y me dice en mensaje de texto: pastor, la foto que usted publicó, el flyer que usted publicó tiene la fecha equivocada. La actividad es el del 12 al 14 y usted puso que es el 20 de abril. Pero la hora del domingo usted puso que es a las 9 de la mañana y es a las 10 de la mañana. Y allí me llegó una reflexión a mi mente. Algo que me dijo: eso pasa porque nadie es perfecto. Eso pasa porque todos nos equivocamos. Hasta el pastor se equivoca, hermano. Todos nos equivocamos. ¿Y qué hice? Le dije: hermana, muchas gracias. Gracias por hacerme ver el error que yo había cometido. Déjeme y lo voy a arreglar. Ahora mismo lo arreglo. Lo corregí, lo arreglé y volví otra vez y lo publiqué. Le dije: gracias, hermana, por mostrarme el error que yo había cometido. ¿Por qué razón, hermanos? Porque todos cometemos errores. Nadie está exento de cometer errores. Por el hecho de que vea a fulano o a fulana cometiendo error, no quiere decir: ay, yo no voy para esa iglesia porque en esa iglesia hay una balsa de pecadores y todo el mundo es pecador ahí. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir los pecadores si no es a la iglesia? Y no sé si lo conté en esta iglesia, pero hubo una hermana una vez que se acercó al pastor y le dijo: pastor, me voy de esta iglesia. Me voy de esta iglesia porque ya no aguanto más. Esa iglesia critican, en esa iglesia hay chisme, en esa iglesia hay problema, en esa iglesia me hablaron mal, me criticaron. Me voy de esta iglesia, pastor. Y se fue la hermana de la iglesia. Después de un mes, 2 meses, el pastor va y le visita a la hermana. Hola, hermana, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Oh, muy bien. Cuando el pastor llegó, vio a la hermana llena de prendas, de pintura y una vestimenta bien. La hermana metida en el mundo. Y el pastor le pregunta: hermana, ¿cómo se siente en el mundo? Y le dice: bueno, no me siento muy bien. Y el pastor le preguntó: hermana, ¿y si ahora en el mundo alguien la critica o habla mal de usted, para dónde usted va a ir? Porque usted se fue de la iglesia para el mundo porque en la iglesia le criticaron. Ahora usted está en el mundo, y si en el mundo la critican, porque hay mucha gente que critica el mundo, ¿para dónde usted se va a ir? Para el universo se va a ir. La iglesia es un centro en donde se construyen a los santos. Es un lugar en donde nadie es perfecto. Es un lugar donde todos estamos aquí buscando la manera de cómo hacernos perfectos. Estamos buscando la manera de cómo transformar nuestra vida. Y a veces venimos del mundo con un mal carácter, en donde en el mundo todo lo resolvíamos era a pleito y a problemas. Y cuando estamos en la iglesia también queremos resolver las cosas así, con pleito y con problemas. Pero Dios nos va transformando día tras día. Amén. Y todos los que han venido en esta mañana han venido porque quieren que Cristo Jesús lo transforme. Amén. Y es por eso que estamos aquí. Y eso pasó con Pedro. Pedro no quería seguir las instrucciones de Jesús. Pedro quería impedir que Jesús le lavara los pies. Pedro no quería que Jesús se humillara ante él. Pero Jesús le dijo: Pedro, lo siento, pero si tú no dejas que te lave los pies, no vas a ir al reino de los cielos conmigo. Tú no puedes ser mi dirigente. Tú no puedes ser parte de los 12 discípulos, lamentablemente. Si tú no estás dispuesto a humillarte, si tú no estás dispuesto a pedir perdón, lo siento, pero tú no puedes ser mi dirigente.
Y eso es lo que Cristo Jesús nos dice a nosotros en esta mañana. Para poder tener parte con Cristo Jesús, debemos nosotros humillarnos ante Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos a que nos pidan perdón. Debemos estar dispuestos a perdonar. Dice la Biblia, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al prójimo? 70 veces 7. No es un número literal. Es un ejemplo de que todas las veces que sea necesario perdonar, debemos de perdonar. Pero miren lo que dice el versículo 9, dice, le dijo Simón Pedro, bueno, Señor, si el asunto es así, si yo no puedo tener parte contigo en la iglesia, ¿qué le dijo Pedro? Pues yo me voy de esta iglesia entonces. Eso fue lo que le dijo Pedro. Pues yo te voy a dejar, yo te voy a abandonar. Ajá. Imagínese usted a un pastor diciéndole, hermana, mire, si usted no perdona a su prójimo, se me va de la iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se fue de Jesús? Pedro dijo, no, Jesús, espérate. En el versículo 9 dice Pedro, si las cosas son así, Señor, no solamente me lava los pies, lávame la mano, el cuerpo y todo lo que tú quieras, dice Pedro. Allí Pedro cambió un poco su carácter. Allí Pedro reconoció el valor de humillarse, el valor de pedir perdón, el valor de perdonar. Y Pedro dijo, Señor, entonces lávame. Pero Jesús le dijo algo. El versículo 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le dijo, mira Pedro, yo sé que tú quieres que yo te lave todo el cuerpo, pero el que está limpio no necesita lavarse todo el cuerpo, simplemente lavarse los pies. Pero aquí de entre nosotros hay personas que no están limpios. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le está diciendo a Pedro, mira, tú cometiste pecado, ¿verdad? Parafraseando, ¿verdad? Cometiste un pecado, pero ya tú te bautizaste. Ya tú aceptaste al Mesías. Tú no necesitas bautizarte nuevamente porque tú simplemente estás sucio un poco. Tú simplemente estás sucio los pies. Por tal razón ya tú no necesitas bañarte nuevamente. Tú lo único que necesitas es lavarte los pies. Eso fue lo que Jesús le quiso dar dicho. Sin embargo, dentro de nosotros hay personas que sí deben limpiarse completamente. Y es lo mismo que Cristo Jesús nos dice a nosotros en esta mañana, hermanos. Yo sé que dentro de nosotros hay personas que hemos cometido errores pequeños como Pedro, que ya estamos bautizados, que ya hemos sido bautizados y necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero también yo sé que en esta mañana hay personas que nunca se han bautizado, que nunca se han reconciliado con Dios, que nunca han entregado su vida a Dios. Y este rito de humildad, este acto de Santa Cena, es lo que nos da la oportunidad a nosotros de renovar nuestra vida con Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros tomamos la cantina del agua, cuando nosotros tomamos la toalla, nosotros no nos estamos humillando ante la persona que está enfrente de nosotros. Amén. Nosotros nos estamos humillando ante Cristo Jesús. Y cuando usted se arrodilla, usted no se está arrodillando ante su pareja o ante su amigo o ante su amiga. Usted se está arrodillando ante Dios. Y no importa si tú eres bautizado o no eres bautizado, si hoy tú estás dispuesto a iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, entonces yo te motivo a participar de esta actividad. Si hoy tú estás dispuesto a hacer lo que hizo Pedro, yo te motivo a lavarte los pies. Jesús le dijo, concluyo con este texto, en el versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El 16 dice, de cierto os digo,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el siervo. Aquí, hermanos, nadie es mejor que nadie. Aquí nadie es más perfecto que nadie. Aquí nadie es más pecador que nadie. Aquí todos somos pecadores y todos necesitamos la sangre de Cristo Jesús. Todos necesitamos humillarnos ante Cristo Jesús. Todos necesitamos lavar los pies de Cristo Jesús. Todos necesitamos recibir el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Todos necesitamos recibir el vino que simboliza la sangre de Cristo Jesús que derramó por cada uno de nosotros. Todos necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos. Todos necesitamos reconciliarnos con Cristo Jesús. Todos necesitamos reconciliarnos con nuestras esposas y con nuestros esposos. Porque los esposos pelean. Los esposos a veces se golpean. Los esposos a veces se separan. Y hoy tú tienes la oportunidad de volver a empezar nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Los niños a veces le guardan rencor a los padres porque el papá le dio una pela. Hoy ese rencor tiene que salir de nuestros corazones. A veces un hermano ofende a otro hermano o a otra hermana y a veces se queda ese rencor guardado en el corazón. Y a veces hacemos un perdón ahí ficticio, un perdón medio por arriba, pero no lo hacemos de corazón. ¿Saben lo que Dios le dijo a Pedro? Jesús le dijo a Pedro: lo siento, pero si tú no te lavas los pies, lo siento, pero si tú no participas de ese rito, no tendrás parte conmigo. Y yo quiero hacer un llamado especial en esta mañana. Yo quiero tener una oración por todas aquellas personas que, como Pedro, quisieran decirle al Señor: Señor, lávame completamente. Que como Pedro digan: Señor, yo quiero seguirte. Tal vez yo no comprendía lo que estaba sucediendo. Tal vez yo no quería seguir tus instrucciones porque no entendía lo que pasaba. Pero ahora he comprendido y quiero volver a empezar. Tal vez yo he ofendido a mi hermano, a mi hermana, porque no comprendía realmente el verdadero significado del ministerio. Pero hoy yo quiero perdonar a mi hermana y a mi hermano. Hoy yo quisiera pedirle perdón a ese hermano o a esa hermana. Hoy yo quisiera empezar una vida nueva en ti, Señor. Hoy yo quiero dejar a un lado los pecados que he cometido. He fallado. He trabajado en sábado. Te he robado en los diezmos y en las ofrendas. No he hecho tu voluntad. No he predicado. No he hecho la obra misionera. He fallado. Pero hoy yo quiero volver a empezar, Señor. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso a Dios en esta mañana? Yo te invito a que te coloques en pie en este momento y dile: Señor, yo quiero empezar nuevamente. Amén. Dios te bendiga. Todo el que quiera empezar nuevamente en el día de hoy, póngase de pie. Todos los matrimonios y personas que han tenido problemas, pero que hoy quisieran empezar, yo te invito a que te coloques en pie en este momento. Si como hermano tal vez tienes algún rencor en tu corazón contra alguien, contra tu papá, contra tu mamá, contra tu primo, contra tu prima, contra tu amigo, tu amiga, ponte de pie en este momento. No para yo verte, sino para que Cristo Jesús pueda verte. Amén. Y yo quisiera que ahora mismo todos los esposos, yo le voy a pedir a mi esposa que pase aquí delante. Yo quisiera que todos los esposos abracen a su esposa. Y todos los niños y niñas tomen de la mano a su hermano, a su hermanita. Porque los niños también pelean entre ellos y se guardan rencor. Los niños también son los que más pelean.
Pero así como la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Usted ve los niños que están peleando ahora mismo y a los 5 o 10 minutos usted los ve juntos jugando nuevamente. Así debemos de ser nosotros como hermanos en la iglesia. Aunque peleemos, aunque nos matemos como perros y gatos aquí en la iglesia, pero cada vez que haya una santa cena, podamos reconciliarnos. Porque somos una familia. Y si tal vez tú no tienes a tu esposo, no tienes a tu esposa en este momento, como quiera yo te invito a que te coloques en pie, abrace a tu hijo, a tu hija. Acércate a algún hermano, a alguna hermana que también está soltero. Y yo quiero que oremos juntos en este momento pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Que nos ayude a reconciliarnos. Si ustedes son una familia, tienen a sus hijos, abrácense juntos, tómense todos juntos de la mano, niños, niñas, hijos, hijas, todos juntos. Y yo quiero que en este momento oremos a nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a reconciliarnos, que nos ayude a empezar nuevamente, que con lo que vamos a hacer ahora, el lavamiento de los pies y el pan y el vino, sea un símbolo de un nuevo comenzar en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, oh Señor. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder reconciliar nuestras vidas. Sabemos, oh Señor, que tal vez hemos sido orgullosos, tal vez no hemos seguido tus instrucciones, porque tal vez no hemos comprendido lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Tal vez como Pedro, no sabemos que más adelante tal vez vamos a cometer un error, pero necesitamos, Señor, que tú limpies nuestra vida. Que así como Pedro reconoció que realmente debía de ser humilde, así nosotros también hoy reconozcamos que también tenemos que ser humildes. Ayúdanos, oh Padre eterno, en esta mañana. Te lo rogamos y te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les invitamos ahora a que todo el que va a participar puede salir por la puerta de atrás y puede dirigirse hacia abajo al comedor, y ahí entonces vamos a estar realizando lo que es el rito de humildad. Así que los diáconos, le voy a pedir a 2 diáconos, por favor, si nos pueden acompañar a dirigir la salida mientras vamos debajo a lavarnos los pies.